La intervención francesa. Conocida como la Batalla de Puebla, 5 de mayo. En 1862, las armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz a cobrar sus préstamos. Puebla ganó la batalla contra Francia. Napoleón I salió con grupos de conservadores mexicanos para imponer un rey europeo en el país. Maximiliano se enemistó con sus colaboradores mexicanos al aplicar las propuestas por los liberadores. Estados Unidos presionó a Francia para retirarse al término de la guerra civil. El retiro de las fuerzas francesas en 1867 fue obligado. Las tropas francesas empezaron a retirarse a partir de 1866 por la derrota. Estaban contra las políticas económicas mexicanas. Para presionar al gobierno mexicano, enviaron una expedición armada que arribó a Veracruz en enero de 1862. La guerra fue causada por una deuda externa de México. La República restaurada. El 15 de julio de 1977, la República Restaurada comenzó. La República Restaurada es el partido de la historia de México. Entre la derrota del Segundo Imperio Mexicano en 1967, Díaz proclamó el Plan de Noria. Pues en 1874 se restauró el Senado, que la Constitución de 1857 había abolido. Se levantaron en armas en Nayarit, Chiapas y la península de Yucatán, mientras las tribus apaches y comanches asociaban las tierras del norte. La deuda externa causaba que las intervenciones extranjeras habían aumentado. La red de los caminos telegráficos creció y se inauguró en el ferrocarril a México de Veracruz. Díaz encabezó una última rebelión en 1876 contra la reelección de Ler. El Estado de México salió fortalecido con la contienda. Victoria sobre los franceses originó un espíritu de lucha y fervor patrio. La pacificación porfiriana. Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada se reeligieron. Díaz se levantó en contra de ellos al grito de no reelección, con el plan de la Noria y luego con el plan de Tuxtepec. En 1877, Díaz ganó el 97% de los votos. Eliminó a los rivales políticos más poderosos. Logró el reconocimiento de los Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Francia. Permitieron el crecimiento de la industria, la minería y los ferrocarriles. En 1880, Díaz apoyó a Manuel González como candidato a la presidencia. El gobierno porfiriano sufrió varias crisis profundas. Duró durante cerca de 35 años. El coste social de este progreso fue enorme. La desigualdad aumentó a niveles pocas veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistemáticas en indígenas, a los cuales casi se les trataba como esclavos, como Valle Nacional y buena parte de Yucatán. Además, una represión a la prensa libre, que era silenciada ya fuese por medio de sobornos o bien por torturas y desapariciones. La época del orden y el progreso. Bandos políticos que ambicionan el poder tanto como Díaz. Juaristas, lerdistas e imperialistas. Eran algunos de los grupos a los que Porfirio debía conciliar si no quería tener problemas en su gobierno. México tuvo 27 años de paz, pero al final batallas. Recuperaron su economía, la minería, la industria y las comunicaciones, cuales se desarrollaron rápidamente. México se convirtió en exportador de productos y ganadores y resolver la deuda externa que tenía el país en bancarrota. Fomentó el desarrollo artístico y científico en México. Fundaron escuelas, teatros, museos y academias. Estados Unidos, Francia e Inglaterra crearon poderosas empresas en ramo de la minería, la agricultura, la electricidad, el comercio y los ferrocarriles. El ocaso del porfiriato. 3 décadas de paz, orden y progreso porfiriato habían transformado al país. En Yucatán y Sonora, los grupos indígenas que se opusieron a
al despojo de sus tierras fueron reprimidos y trasladados a lugares inhóspitos. La clase media, compuesta por técnicos, maestros y abogados, gente con educación y aspiraciones políticas, se convirtió en la principal crítica del gobierno porfirista. Al ver que el poder y la riqueza se mantenían en manos de unos cuantos, las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Había huelgas en Cananea y Río Blanco, se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. En el campo, millones de campesinos vivían en condiciones deplorables, mientras 100.000 hacendados eran dueños de la mayor parte de la tierra cultivable del país. Políticos mexicanos y empresarios extranjeros llegaron a acaparar enormes extensiones en el norte del país y a precios risibles, y pasando por arriba los derechos de los pequeños propietarios. Las consecuencias empezó a aparecer en la mayoría de causas. Las consecuencias políticas, económicas y sociales, y a pesar de ciertas cosas recalcables que ayudaron mucho a la ciudad y sociedad. La Revolución Maderista. En 1910 creó en el país un clima de expectaciones mientras Porfirio Díaz, ya octogenario, su séptima reelección, organizó el paredito antirreeleccionista. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por Francisco Madero entre 1909 y 1910. La revolución contra Díaz comenzó el 20 de noviembre de 1910 y pronto se intentó a todo el país. El 26 de junio de 1910 se realizaron las elecciones. Porfirio Díaz y Ramón Corral resultaron triunfadores. El 22 de julio abandonó la prisión. En septiembre de 1910 se conmemoró el primer centenario del comienzo de la Guerra de Independencia. El 5 de octubre de 1910, Madero firmó el Plan de San Luis. Dicho plan fue publicado en San Antonio, Texas, y con su proclamación indicó el proceso revolucionario.